Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, y darle la bienvenida a usted, señor Serena. Lo cierto es que después de su comparecencia en el Senado, pues hoy teníamos la intención de complementar lo que ya aportó en esa Cámara, pero no, le voy a ser sincero, después de la comparecencia que tuvimos ayer aquí y de las afirmaciones del señor Polo, pues evidentemente usted va a tener la oportunidad de aclarar las cuestiones que usted quiera aclarar. En primer lugar, le quiero agradecer su profesionalidad y su independencia, señor Serena, a la hora de emitir sus posiciones y manifestarlas en diversos correos a los que hemos tenido acceso, pero también en los votos particulares que anexaron a las actas de la mesa de contratación y también a ese informe que envió a esta Cámara, a este Parlamento, aunque usted ahora parece que se arrepiente. Yo creo que ese informe recoge muy a las claras, bueno, aquello que tiene que ver con la legalidad en todo el proceso y en todo lo ocurrido. Desde UPN, tan es así que dimos credibilidad, señor Serena, a sus opiniones y a las de sus compañeros, porque no solo usted manifestó esta posición, había otro letrado y había un interventor que de alguna forma compartían valoraciones parecidas, y tanto es así, tanta credibilidad le dimos que denunciamos pública y políticamente esta cuestión. Pedimos información, se nos negó, solicitamos su comparecencia, pero los grupos del Gobierno dijeron que no. Presentamos preguntas orales y comparecencias del consejero y de la presidenta del Gobierno. El discurso oficial del Gobierno es que aquí no había ocurrido nada. Y pedimos finalmente que se revisara el procedimiento por la Junta de Contratación Pública y tampoco se quiso hacer. Nos alertaron ustedes, señor Serena, y sus informes, pero a lo que ustedes aportaron pues se sumó el conocimiento que teníamos de que Servinávar era una empresa de Anchón Alonso, amigo de Santos Cerdán, patrocinador de Koldo García. Y en resumen, bueno, pues había indicios y por si acaso, cuando pues presentamos una denuncia ante la Guardia Civil sobre el proceso de adjudicación de los túneles de Belate, porque nadie nos hizo caso. Ha sido la única denuncia que nosotros hemos presentado ante la Guardia Civil. Aquí hay otros expedientes que están vinculados con estas empresas, pero nosotros no hemos presentado una denuncia ante la Guardia Civil. Mientras esperábamos qué ocurría, pues nos fuimos llevando sorpresa tras sorpresa. La primera es que la UCO registra Servinávar y el domicilio de Anchón Alonso. La segunda es que nos enteramos de que Santos Cerdán era propietario del 45% de Servinávar. Se investiga una trama a nivel nacional, una posible trama de corrupción, y Santos Cerdán termina en la cárcel, donde está hoy. El fiscal afirma que Servinávar es una empresa creada ad hoc para delinquir en procesos de obra pública, y Acciona y Servinávar pues, son investigadas por formar parte de esa presunta trama de corrupción vinculada con adjudicaciones de obra pública. Es decir, de repente, las obras de los túneles de Belate, además de las irregularidades que ustedes habían denunciado en los votos particulares, vemos cómo se han adjudicado a la empresa, a la UTE, donde está la empresa de Santos Cerdán, y se hace con irregularidades, como digo, según lo que ustedes escribieron en sus votos particulares, y también en un procedimiento ilegal, según dijo públicamente también en su informe la Oficina Anticorrupción. Y a esta adjudicación pues, le cae, evidentemente, por cuando ocurre esto, la enorme sombra pues, de una posible corrupción, porque los indicios se multiplican. Ayer el señor Polo hablaba de coincidencias. Bueno, pues sí, pero al final la coincidencia hace que este Gobierno, el Gobierno de María Chivite, adjudique 76 millones de euros, que se dice pronto, a la UTE donde está Cerdán, hoy en la cárcel. Y a mí ayer me venía a la mente esto de si anda como un pato, vuela como un pato y dice cuá, pues igual es un pato. Paso a preguntarle, señor Serena, algunas cuestiones. ¿Puede asegurar que no hay corrupción ni mordidas en la adjudicación de los túneles de Belate? Lo ignoro, además no es mi misión analizar si hay... No, yo le digo si puede asegurar, ¿sí o no? Ni en esa ni en ninguna obra. Me parece normal esa respuesta. Ayer el propio señor Polo... Yo puedo hablar de la mesa de contratación y lo que pasó en la mesa. Sí, pero que ayer el señor Polo también... Señora Presidenta, es que ayer no se oye al compareciente. Es que estoy ronco, pero bueno. No quisiera quedarme sin voz. No sé si se puede subir el... Bueno, ya me estiraré el cuello. Así mejor. No sé ¿Se oye? si se puede subir el volumen de ahí. No, pues que yo no sé si hay corrupción o no. Yo no tengo medios ni es mi competencia. Yo puedo decir lo que pasó. Por lo tanto, usted puede asegurar. A ver, yo digo que no sé. Claro, pues usted no puede asegurarlo. Pero ni en esa ni en esa ni en ninguna me pregunta. Bien, yo le pregunto por esta, usted no sé. está aquí por la obra de Belate, no Sí, le pregunto por ninguna obra, le pregunto por la de Belate, y usted no puede asegurarlo. Bien.
El señor Polo ayer tampoco lo aseguró. Vale. Ramón Alzorriz era asiduo en el departamento, en reuniones con el consejero, entre otros. ¿Usted lo veía por allí? No, vale. De hecho, bueno, ¿vio sé en alguna lo he ocasión visto en foto, pero no sí, he ¿vio hablado en alguna con él. ocasión en el departamento a Santos Cerdán o a Anchón Alonso? No. Tampoco, vale. ¿Qué pensó cuando conoció que la UCO registraba Servinavar? Me sorprendió que saliese en la prensa que estaban haciendo un registro. O sea, yo no sé cómo... Pienso que eso tiene que hacerse un poco con discreción, pero bueno. Ajá. ¿Y no les sorprendió que una empresa a la que ustedes habían adjudicado, el gobierno había adjudicado las obras de Velate, la mayor obra pública de los últimos 10 años, de repente fuera registrada por la UCO? A ver, este tema es de hace 2 años y yo ya estaba bastante... Ayer he leído he visto el titular, ya digo que ayer no lo vi, hablaba de problemas de eso. Yo hace 1 año estaba de baja, de la semana que viene voy al neurólogo. Yo he tenido episodios de que iba por la calle y me iba para un lado y me mareaba y me daban vértigos y no saben qué tengo, y yo creo que viene de esta tensión, ¿no?, acumulada, y luego, en fin, la gracieta esta de mandarte al andaven y otra vez, ahora otro chiste me han dicho que sale hoy, en fin, que eso espero que alguien tome medidas, porque, en fin, yo... ¿Por qué? Bueno, pero a lo que iba, evidentemente en una UTE, la composición de la UTE la deciden los miembros que concurren bajo esa figura jurídica. Y yo lo que observo en la documentación es lo que puedo decir que observo, pero ya, ¿por qué viene una empresa que en principio carece de necesidad? O sea, la unión temporal de empresas, que encima es una figura que en Navarra no es perfectamente prescindible, porque sí, pero vale un compromiso particular, la deciden los... Sí, pero usted viene a decir que acaba de decir que viene de lejos este tema. ¿A qué se refiere? No, a ver, que llevo hace 2 años que estamos con la mesa de Velate, yo ya no me acuerdo. Sí, pero bueno, me refiero, o sea, bueno, a usted le sorprende que la UCO intervenga en Servinavar, entiendo. No lo he valorado, la verdad. No, sí, desde luego, en fin, hombre, a mí me preocupa el tema de, me gustaría que esta sociedad no hubiese corrupción y tal. Entonces, si hay corrupción, me parece correcto que se les sancione a quien... ¿Qué pensó cuando conoció que la obra se le había adjudicado a una empresa de Santos Cerdán? Que a ver, nosotros en la documentación no vemos la composición del accionariado. Lo sé, me consta. Y bueno, y además, yo no sé de quién es. Esta cuestión además me pregunta por la empresa que quiera decir usted, yo no voy a dar nombre, pero yo no sé quién es el propietario, y de esta tampoco. Sí, pero cuando conoce que es Santos Cerdán, ¿qué piensa? Porque no, es que es un tema que... que no sé, a ver, que yo, la política me interesa relativamente, yo sé... Y ahora más quién es Santos Cerdán, pero tampoco sé en el organigrama ni qué era, ni a qué se dedicaba, ni nada. De acuerdo, señor Serena. Tal y como se desarrolló el proceso, y con todo lo que sabe usted y todo lo que sabía en ese momento, ¿usted hubiera adjudicado en esas circunstancias? Si le hubiera tocado a usted adjudicar, ¿hubiera adjudicado en esas circunstancias? A ver, el procedimiento, al fin, uno de los... puntos finales los hitos finales del procedimiento es cuando la mesa eleva una propuesta de adjudicación, y aquí se hizo una propuesta de adjudicación y en principio el órgano de contratación, lo dice la ley, si puede acomodarse a la propuesta o si tiene dudas de legalidad, acudir a la Junta. Lo que no puede hacer es lo que hizo, que fue pedir una documentación que encima habíamos pedido, por favor, 3 miembros de la mesa, oye, que es una cosa menor, vamos a pedir, lo que no puede, hay dictámenes de la Junta, ya lo dije, creo que lo dije en el Senado, no es la de Ceuta, la Junta o el Tribunal de Contratos Administrativos de Navarra tiene un dictamen que lo dice claramente, es un órgano incompetente y por lo tanto es nulo. El órgano de contratación lo que no puede hacer, ahí es cuando se vicia verdaderamente, pero eso es una fase posterior a mi actuación como secretario de la mesa. Vale. Ese trámite, creo que dije que era extemporáneo y que por lo tanto yo ya no actúo, y además yo la documentación de este contrato yo ya no la verifiqué, yo fui apartado y ya no volví a actuar. Esas dudas de legalidad que usted manifiesta, y era evidente que existían porque usted las dejan claras en los votos particulares, hacen, bueno, pues que... pero había otros 5 que opinaban lo contrario. Sí, pero bueno, si dependiera de usted hubiera ido a la Junta de Contratación. A ver, yo dejé claramente en mi voto que entendía que es que además creo que siguen sin entender las cosas. A ver, una cosa es que una empresa tenga solvencia, que puede tenerla, y otra cosa es que la acredite. Si trae un certificado que no es válido o se refiere a otra cosa,
creo que, bueno, es que este tema hace 2 años. Sí. Presentaron 7 certificados. Algunos por fecha no valían, otros por la naturaleza del túnel. Repito, había uno de una mina de Chile que estuvieron diciéndonos, el presidente, que es que este túnel, no bien, pero esto, el CPV del contrato habla de túnel carretero. Y esto es un túnel de una mina. Y entonces al final quedó uno, el del famoso aquí de Huesca, que todos conocemos, yo he pasado 1000 veces, y ese túnel nosotros teníamos la duda de si el importe se correspondía con el que se fijaba en el pliego. Y pedimos que se aclarase. Y se negaron. Y luego resulta que lo pidieron, lo cual nos dieron la razón, pero en una fase que no se puede hacer y por un órgano que carece de competencia material. Y eso es nulo, pero no porque lo diga yo, lo dice la Junta de Contratación y si quieren se lo leo. Es que no hay cuestión. Le creo, yo no hago cuestión de eso tampoco. Ayer el señor Polo dijo una cosa y la contraria, pero fíjese, nos contó por primera vez después de 2 años que él no había puntuado en último lugar, tras conocer las puntuaciones de sus compañeros ingenieros. No aportó prueba alguna de lo que dijo, esa es la verdad. Casualmente el ordenador, pues, en fin, estaba formateado, ¿verdad? Coincidirá conmigo que es una cuestión importante. Por eso yo le quiero preguntar, señor Polo, ¿se ratifica en lo que apuntó en su voto particular? Perdón, señor Serena. Se ratifica en lo que apuntó en su voto particular, y cito textual, abro comillas. En segundo lugar, entiendo que el procedimiento seguido se haya viciado por la postrera intervención de una de las personas que ha participado en la valoración, al haber efectuado la suya propia con pleno conocimiento de las puntuaciones del resto de los miembros de la mesa, lo que puede entenderse como un falseamiento del procedimiento al privarle de la debida transparencia. ¿Se ratifica en esto? Claro. Vale. De todas formas, quería puntualizar una cosa. Hay correo, yo creo que les habrán mandado todos los correos. Hay un correo donde un vocal se dirige a todos y ya le he mandado las puntuaciones a Jesús. O sea, que eso era así. Se ratifica. Ahora, lo que yo he dicho y dijimos es que había que evitar la duda, dado en fin, los comentarios que había por ahí, que también consta en acta, lo reconocieron 5 de 8, pues que había que esmerarse e intentar justificar, porque tenía derecho la propia licitadora para que nadie sospechase, y yo dije ahí que era a dedo, y luego titularon, dice que la ha dado a dedo. Yo no dije eso, cuidado. Yo lo que digo es que había que evitar esa sospecha precisamente para garantizar un procedimiento limpio. Desgraciadamente esa sospecha no se evitó. Que fue determinante la votación, que se actuó, bueno, había que evitar esa duda, pero por respeto a todo el mundo y a las propias empresas. Esa sospecha no se evitó. Bueno, no sé si se ha evitado o no, desde luego esto ha sido un desastre. Yo creo que hay un correo que repito donde le digo a mi jefe, cuando acaba, digo, hemos firmado hoy el acta última tal, ahí te va esta joya, creo que le digo, no sé cuántos meses y muy mal rollo. O sea, acabamos agotados. Bien, usted ratifica también, abro comillas, en suma las razones de mi discrepancia que impiden mi voto concurrente con la mayoría radican en el incumplimiento de lo exigido en el artículo 100.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos y en los vicios procedimentales que afectan al principio de transparencia y buena administración. Si hice el voto y lo firmé, claro que me ratifico. Bueno, de acuerdo. Por tanto, usted no da credibilidad al argumento que ayer esgrimió aquí el señor Es que, Polo. repito, yo no escuché la intervención de nadie. Vale. Por otra parte, bueno, de todas formas, a ver, mi voto lo traigo y me gustaría, es que el problema entre sacar cosas de los votos o de las actas es que a veces cambias el sentido. Yo desde el principio, se ha querido presentar yo no estoy cambiando el sentido. No, que no digo usted, digo el peligro de extractar. Yo lo que digo es que en el voto, sí, será largo, será prolijo, será aburrido. Sí, lo he leído, lo tengo subrayado. Pero lo que desde el principio, y se ha presentado como que esto era un enfrentamiento entre personal, entre ingenieros y letras. A ver, yo con todos mis compañeros me hablo. De hecho, antes de venir aquí me han estado dando ánimos, venga, tal. O sea, le quiero decir que eso es falso, de que había que un enfrentamiento. Yo puedo tener discrepancias profesionales y a nivel personal no me afecta en absoluto. Yo comparto que no había... Uno puede ser de los Osasuna y otro puede ser del Real Zaragoza. Yo no comparto, yo comparto que no había ningún enfrentamiento. Pero lo que se dice en ese voto es que se respeta la puntuación. Yo no la cuestiono, yo no tengo conocimientos de ingeniería para decir si está... Lo que digo es que en derecho existe un deber de motivar y más cuando se hace ejercicio. Me gustaría...
señor Serena, y eso es lo que nos es que yo tengo una hora de tiempo para poder hacerle preguntas, entonces me gustaría, si pudiera ser un poco... Bien, pero también si nos convocan tendremos derecho a ser oídos, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, pero que va a haber, cada grupo parlamentario tiene una hora, con lo cual va a tener tiempo de poder hablar de todo lo que usted quiera. Sí. En definitiva, yo, si le he entendido bien, esta no es una cuestión de que se pueda valorar a todos conjuntamente o de forma sucesiva, sino de no afectar a la necesaria objetividad e imparcialidad al valorar y puntuar. En la medida que se podía dudar, claro. Y además creo que digo, de forma interesada, claro. Alguna empresa de forma interesada puede decir, como ha votado... A ver, eso es lo que se dice en el voto. Todo lo que usted dice también que todo lo que no se consiga con esas mínimas garantías, a mi entender, obliga a anular la licitación y a iniciar un nuevo procedimiento. Evidentemente, si un acto discrecional no está motivado, es arbitrario, en derecho. Obviamente, también dije en el Senado, yo puedo hacer lo que puedo hacer, yo no soy juez, yo no puedo... Y además le digo otra cosa, 3 opinábamos una cosa y 5 opinaban lo contrario. Ese acuerdo era por mayoría. El problema fue en la famosa reunión, que igual preguntan por ella, el problema fue otra cosa. Era que no se quería adjudicar con esa propuesta. Se quiso que la rehiciésemos, que volviésemos a juntar. Y es cuando se dijo, oye, la mesa ha acabado, las actas están firmadas, están subidas a plena, nuestro trabajo ha finalizado. Si tienes alguna duda, te asesoras, y si tienes alguna duda, acudes a la Junta. Es más, había una persona de la Junta, dio esa casualidad. Sí, sí, el señor Pérez Remonderi. Bien, y el presidente, el órgano de contratación, le estuvo preguntando entonces, y se hizo un diálogo, estuvimos ahí no sé cuánto tiempo, y le preguntaba, y entonces estos casos, ¿y qué precedentes hay y tal? Estuvieron hablando, y él dijo, se pregunta, yo no me acuerdo, decía, yo llevo ahí no sé cuántos años. O sea, le quiero decir que estaba claro lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Sí, yo lo que quiero decir es que es una pena que el presidente de la mesa de contratación y el director general, el órgano de contratación, no escucharan lo que ustedes les estaban diciendo. Continúo. El señor Polo ayer habló en sus votos, dijo textual, que en sus votos particulares había falsedades, había barbaridades, había injurias y había infamias. ¿Considera que es así? Desde luego que no. Vale. ¿Se sintió usted presionado por Jesús Polo? Yo no. Vale. ¿Recibió alguna presión del director general? Yo con el director general vino a mi despacho. Mire, a ver, yo esto lo he contado de la cruz a la raya en un escrito de 14 páginas de febrero del 2024 a la Oficina Anticorrupción. Todo. Yo le pregunto si el director general y tiene le presionó. Y quiero decir una cosa, a ver, aquí ahora a toro pasado todos podemos hacer toreo de salón, ¿no? Han visto lo que ha dicho usted, que Servina Vares de no sé quién, pues nos podemos hacer aquí en plan estupendo todos. Yo solo digo, yo digo que se lo digo a la OANA antes de todo este rollo que ha pasado ahora, y le explico todo. Eso en derecho se llama prueba preconstituida. Eso ahora yo puedo decir, joder, sí, al toro pasado puedo ponerme como morante, ¿no? Pero le estoy diciendo a usted... es que lo explique aquí. Pues ¿El director general le presionó a usted? No, a mí me vino y me explicó este contrato, y lo que ha estado diciendo, que además es verdad, ya lo sabíamos, no hacía falta, que era un contrato por el importe, por la trascendencia social, porque había un riesgo de sanción, de cierre, etcétera, etcétera, y me dijo... Y a ver si no pasa como otros contratos, que cuando voy a firmarlo ya lo sabe la empresa. Bueno, y yo le dije, no, eso pregunta a quien pueda irse de la boca, pero yo desde luego nunca... Entonces, eso fue, y fue lo único, yo no creo, no ha vuelto a hablar. Ahora, también es verdad una cosa, a mí que me digan ahora que hay quien se entera por la prensa, eso es falso, por la sencilla razón de que hay correos electrónicos, si no los han quitado, donde se nos está dando, o sea, había una presión de que tenía que salir para no sé qué fecha, que hay interés del gabinete, que Bernardo me ha dicho que tal día va a haber una rueda de prensa y que se quiere anunciar, que la presidenta en la reinauguración de las rondas de no sé qué, tal, o sea, que había una presión para que se licitase rápido y tal, sí, pero luego a mí no me han dicho ni mu. ¿Y el correo en el que el señor Polo le dice que sería bueno que meditéis lo que vais a escribir en relación a los votos particulares, o cuando le dice que, a pesar de que todos sabemos que se ha colgado en la H, ¿por qué no reflexiona y no lo pone? ¿No piensa que eso es presionarle?
Yo no me sentí presionado. No se sintió presionado. A ver, bueno, si dice usted que ayer dice que yo, no, como ha dicho, falsedades o no sé qué. Sí, bueno, puede decir lo que quiera. Que desde luego hice los votos con total paz y libertad, yo y mis compañeros, y ellos constaba en acta lo que querían. Es más, es que hay correos que lo dicen. O sea, bien. ¿Qué queréis que ponga? Y luego se firmaban las actas. Con lo cual, a mí que me digan ahora que el acta dice barbaridades, bueno, pues a mí si me traen un acta donde aparece una barbaridad, lo primero que hago es decir que no la firmo y que la rehagan. Y en ningún momento se cuestionó eso. Sí, eso es cierto. El lunes pasado, de esta semana, en el Senado, el director general afirmó que, en fin, que le dijo a usted que en su nuevo destino se lo iba a pasar mejor. Yo le confieso que cuando lo leí no daba crédito, señor Serena. A mí, y me consta que a muchos funcionarios nos ha parecido una falta de respeto. No sé lo que le ha parecido a usted. A ver, una falta de respeto no. La OANA, que es quien tiene que manifestarse, ha dicho que es un acto de represalia. O sea, que de respeto no represalia. Llamemos infracción muy grave de la ley que lleva aparejada una sanción de 30.000 € a 300.000. Espero que el procedimiento siga su curso, ¿vale? Ajá. Y luego hay jurisprudencia, lo que es el acoso laboral. Si a mí me mandan una nave donde no puedo hacer nada, me pego ahí una semana porque la OANA me atiende y me en fin, consigue que me vuelvan a donde toda la vida han estado trabajando los letrados. O sea, en el Senado hubo un señor gallego que me preguntaba en plan, ¿y cómo es una nave? Y no sé qué. No sé, yo por respeto, me entraba la risa, pero por respeto no quise entrar en detalles de cómo era esa nave y cómo estaba ahí. Pero bueno, a mí me parece, no es una broma, la broma viene ahora, la tocada de narices viene ahora con los chistecitos y de que me lo voy a pasar bomba y, hombre, por favor. Es verdad que me llamó a disculparse, pero si luego resulta que va soltando estas perlas por ahí, pues espero que alguien... Bueno, luego la presidenta dijo, no me parece bien. Bueno, a ver, yo no sé qué asesores jurídicos hay por ahí. El gobierno es una estructura piramidal. Hay un principio de jerarquía. Sí, sí. Luego, si tú consideras que alguien ha obrado mal, al menos un caponcito habría que dar, entiendo yo. Más que nada no por mí, que a mí me da lo mismo. Lo digo porque ¿qué compañeros míos van a ir a la OANA a manifestar cualquier sospecha de mala praxis, como nos pide el gobierno? No el gobierno de Amadeo Marco, el gobierno hizo una declaración institucional solemnísima diciendo, oiga, bueno, si a uno que va le mandan al andaven, pues evidentemente sí, porque la Oficina Anticorrupción tiene una función también de pedagogía y de educación. Y yo creo que vendría muy bien si se demuestra que sirve para algo y otra cosa, ahí se va y se denuncia bajo secreto. Sí, sí. No sé quién ha sacado aquí los nombres del secretario y de no sé quién. Luego decir que se ha enterado, que no lo sabía, pero a mí me dijo la directora de la oficina, obviamente es que si no es dejarla muy mal, porque la resolución de admisión de una comunicación se notifica obviamente al interesado y al órgano que está denunciado. Vale, por lo tanto, a mí me lo dijo además la directora, que el director general había estado ahí hablando con ella, o sea, sabía perfectamente quién era y hizo lo que hizo. Vale. El señor Arasti, bueno, el otro día en el Parlamento, bueno, de aquella manera, pero yo creo que no tuvo el valor de mencionarle, pero sí vino a decir que usted pasaba información a UPN de lo que estaba ocurriendo en la mesa de contratación. A mí me gustaría que aquí, delante de todos, dijera si usted pasaba algo de información a Unión del Pueblo Navarro. A ver. ¿No? Es una pregunta muy clara, sí o no. Hay una pregunta parlamentaria que nos hicieron que estos días buscando, porque claro, y al final no te acuerdas después de 2 años, donde nos preguntan qué correos nos hemos intercambiado con grupos, con, no sé, periodistas, no sé, nos preguntaron. Yo no he hablado, de hecho, la mitad de las personas, ya lo siento, no sé ni cómo se llaman ustedes la mitad de las personas, claro. Y algunos sé pues porque ves la foto, obvia, sí. pero yo no he hablado con nadie, y me preguntaron en el Senado, a mí la señora Caballero, creo que se llama, no sé ni cómo se llama de nombre, me llamó y me dijo, ¿te han citado al Senado y tal? Estoy a tu disposición. Pues muchas gracias. Y esa fue mi conversación. Sí, pero vamos, que usted no pasó información al grupo parlamentario de UPN, ¿verdad? Yo mandé un escrito a la señora Esporrín.
para la comisión aquí, Sí, sí. que luego alguien lo haya pasado por ahí No, y nos lo han dado a todos. No, pero por favor, sí, agradecería que tapen los datos personales, porque a mí me han estado macerando los periodistas y llamándome y mandándome correos la gente, porque alguien tuvo el poco cuidado. Yo no tengo ni su teléfono, señor. Bueno, bien, pero el caso es lo que es. Ya yo no he hablado con nadie, ¿no? Ya le digo que la mitad de los aquí presentes, ya lo siento mucho, perfecto. no les conozco ni su nombre. Perfecto. Hay un correo del 27 de julio en el que usted envía a la Secretaría General Técnica. Esto ha enviado hace un rato Jesús Polo. Como me dijo, soy muy bien mandado. Ya ha recibido instrucciones. Por lo visto, no me expreso bien, dice usted, y no se entera de que la cuestión es otra. Esto lo escribe usted después de que el señor Polo le escribiera diciéndole que iba a mandar otro informe, ajustando las puntuaciones finales. ¿De quién cree que recibía instrucciones el señor Polo? A ver, ese correo, que claro, yo no tengo en la cabeza todos los correos, por lo que usted me dice, creo que es posterior a la reunión que se tuvo en noviembre, cuando nos convoca el órgano de contratación para que rehagamos el expediente, y se le dice que el expediente ha finalizado, nuestra actuación ya ha acabado y no podemos rehacerlo. Y mandó otra valoración y mandaron un enlace para ver los certificados de Acciona o quien fuese, y yo le dije, no se entera porque ya ha acabado la... Entonces, y lo de la frase esa era una frase que usaba con mucha frecuencia, sí. A ver, a mí... Lo de bien mandado. He despachado como con cualquier compañero, sí, y que hacía bola con el procedimiento, tenía frases pues campechanas, sí, como aquel... Bueno, pero ser bien mandado, pues será muy campechano, pero al final alguien le está mandando. Yo lo que le pregunto es si... A ver, en el departamento... Por lo menos cuando yo trabajaba en la Secretaría Técnica, en la sección de régimen jurídico, había una unidad nuestra específica de la Secretaría Técnica donde se iban incorporando los expedientes como llegaban. Y llegó un momento dado que las versiones pues que cambiaban una cosa y otra, que se iban guardando. Supongo que seguirán ahí. Este expediente, antes que arrancó, en una mañana se cambió 4 veces la solvencia, lo cual es gravísimo porque en un contrato la solvencia determina quién puede o quién no puede venir a la licitación. Claro. Bueno, se cambió 4 veces. Que si el túnel era de 2,5 kilómetros, que si era de 70 millones, que si ahora es túnel de carretera, que si ahora son 60, para que se vea cómo se trabajaba bien. Y en varios de esos correos, que repito, supongo que estarán, se dice, me he aconsejado, he hablado, ¿no? ¿Con quién? No lo sé. Vale. Creo que eso es así. Ayer el señor Polo afirmó pues que usted era la persona que tenía que haber controlado documentalmente si era lógico que Servinavar tuviera el 15% de esa UTE. Textualmente dijo, podía haber investigado un poquito. Yo lo respondí, que entiendo que, en fin, usted es experto en cuestiones jurídicas, pero que, en fin, que de empresas de construcción supongo que no tanto. A mí me sorprendió el comentario. ¿Usted tiene que decir algo sobre esto? Es que repítamelo porque no me he quedado. Bueno, el señor Polo vino a decir ayer que usted en el sobre número 1 tenía que haber, se tenía que haber investigado un poquito sobre qué empresas se presentaban, cómo se conformaban esas UTEs, pues porque yo le vine a decir que, en fin, con la experiencia en construcción que tiene Servinavar, que es muy mínima, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, pues que tenga el 15% de toda esa UTE para hacer los túneles de Belate, pues sorprendía un poco a cualquiera que, en fin, que sepa cómo está esto. Ya le he dicho antes que... Pero él le responsabilizó a usted directamente. Eso es ignorar la IOU de la contratación. Bien, vale. No, pero a ver, es que quiero dejarlo claro, ¿no? Ya que me aluden. A ver... ya lo siento que le toque a usted y se quede sin mí, pero es que lo quiero hacer largo y bien. No, a ver, es que me da... Bueno, pare el reloj, por favor. Señora presidenta, es que... No se preocupe, señor Esparza, luego seremos flexibles. Es que no pueden decir que yo no verifiqué algo que no tengo por qué verificar. Repito, las empresas pueden concurrir conjunta o individualmente. Es un derecho que tiene la empresa que le reconoce la ley. Puede hacerlo en documento privado, en Navarra. No tienen por qué constituir una UTE. Luego, la UTE se constituye luego. Si resulta adjudicatario, usted va al notario, cumple una identificación fiscal, se aprueban unos estatutos, etcétera, etcétera. Lo que nos aparece a nosotros es un papelito donde dice los distintos representantes de las empresas firman, designan un representante que puede ser uno de ellos mismos y aparece la proporción. No tenemos que mirar más. Es verdad que en el sobre 1 que dice usted que alguien dijo que no habíamos verificado, primero lo verifica todo el mundo. Ayer el señor Polo lo dijo. No, a ver,
El secretario abre los sobres cuando se lo indica el presidente. Pues eso. Bien, entonces cuando él me dijo, a ver, le voy a explicar cómo funciona. Cuando acaba el plazo, esto se hace a través de una herramienta electrónica plena que te chiva cuando se ha acabado el plazo, por si no te lo acuerdas, y te dice, ayer acabó a las 23:59 el plazo. Entonces te sale un enlace, tú verificas qué empresas. Lo que hace el secretario, por lo menos yo, es requerir a todos los miembros de la mesa, una vez verificadas las empresas que concurren, que pueden, no existe ningún supuesto de que pueda haber conflicto de intereses. Una vez que me llega, le digo al presidente, ya tengo todos. Y entonces, ese documento, yo lo guardo, estará ya le digo, en esa unidad de la Secretaría Técnica, y posteriormente, cuando él me lo indica, abro el sobre A. Y ese sobre acceden a él los miembros de la mesa y lo verifican. Y a mí me van llegando los correos y me dicen, por mí todo correcto, he visto que uno falta la firma, tal, lo que sea, y se verifica. Y el DEUC, que además se molesta que hagan estas insinuaciones. No, es que le voy a decir lo que se veía ahí, lo que se veía y lo que no se veía. Él vino a decir que usted podría haber investigado un poquito más. Eso lo ve cualquier miembro de la mesa. A ver si no me pasa... No, yo le creo, con que me diga que... No, a ver, no, es que, claro, que digan que yo no he claro, cumplido. Es que... Bueno, vale. Tengo aquí los DEUCs de las empresas. O sea, me dice, a ver, yo no puedo excluir a nadie de una licitación. Lo que puedo hacer es, cuando concurren empresas de sobradísima solvencia, no quiero dar nombres, sí, eso puede afectar a la libre concurrencia. Y la ley del Estado, supongo que en Navarra no habría problema también, me permite comunicárselo a la defensa de la competencia para que verifique si hay una mala praxis, sí, para que esas empresas limiten la concurrencia. Que venga una empresa grande con una pequeñita que no aporta nada, que eso lo ve cualquiera, y ahora se lo voy a demostrar, eso se lo tiene que preguntar usted a los que firmaron ese documento para concurrir. ¿Qué les aportaba? ¿Qué le aportaba a una empresa que podía venir sola a venir con una empresa de Navarra? Pues eso sí que tiene una cierta lógica. Pero... Ahora, con una empresa que, como usted dice, su objeto social, porque esa documentación, cuando ya resulta adjudicataria, la llega a verificar yo. Sí, y yo vi que esa empresa se había formado para su objeto social, era de servicios, el 2015, y hasta enero de 2020 no va al registro mercantil y lo cambia a obras. Por lo tanto, a mí, cuando me están ahora hablando, yo no he mirado esos expedientes porque no estaban en las mesas, que están ahí, que sin Asugins, tal. A ver, una empresa, el objeto social de una empresa determina su capacidad jurídica y de obrar. Es que no puede concurrir una empresa de servicios en contrato de obra. Yo no sé si luego las actas se perdieron, se hicieron bien en los contratos, pero es que no puede. Pero es que, es que en esta licitación esa empresa, su objeto social era obras. Luego yo no la podía excluir. Vale, avanzamos. No. Me dice usted que solvencia, pues mire usted. No, es que claro, dice que yo no le he dicho nada, que yo no le he dicho, ¿no? Entiéndame bien, señor Serena. Mire, este es el DEUC de Acciona, ¿vale? Eso lo ha visto todos los miembros de la mesa. Vale. Y vas al apartado. O sea que el señor Polo también lo ha visto y podía haberse dado cuenta de lo que yo ayer... Al final, él tiró balones fuera y le responsabilizó a usted. Vale. Creo que he dicho al principio que ya somos mayores, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo sabe quién es una empresa, quién es otra y quién es otra, ¿no? Bueno, ahora, yo no puedo excluir a nadie. Entonces, Acciona, vale, presenta presenta y va usted a la solvencia y aparece una solvencia kilométrica. Va usted... Creo que quiere formular la pregunta. A OSES sí. Tiene una solvencia. Sí. Va a esta otra... A Servinavar. Y dice, no, y está en blanco. No hay. No hay. Entonces, ¿qué aportaba? No sabemos qué aportaba. Aprieten ustedes a los socios. A ver. Ya, que sí, les preguntaremos, no se preocupe. O sea, en esa documentación, Servinavar no aportaba nada desde ese punto de vista de la solvencia. A ver, la solvencia profesional o técnica es una cosa, la capacidad jurídica de obra es otra. La solvencia profesional y técnica que se pedía aquí la podían aportar en conjunto, pero en este caso esta no aportaba nada. Perfecto. Que quiero acabar. Claro, pero es que... No, es que claro, es que me han acusado por lo visto de no saber hacer mi trabajo. Y lo que quiero decir es lo siguiente. No, perdone. Lo que quiero decir es que la solvencia, en este caso, se está viendo luego en la ejecución del contrato. O sea, a ver, la empresa, creo que es el 15 el que lleva,
a ver, el libro de órdenes en la obra hay una cosa que se llama libro de órdenes, lo regula el reglamento de contratación. Y luego el coordinador de seguridad y salud también en el libro de incidencias sabe cuántos trabajadores hay, las subcontratas, etcétera. Pregunten cuántos proporcionaba esta empresa, ¿verdad? Perdón, y es que ahora ya va a ser la cuadratura del círculo, va a ser ahora, porque en la enésima torpeza, perdón, no quería haberlo dicho esto, pero bueno, otra obviedad es que dicen, la cesión del contrato, se le va a excluir, bueno, bien, uno de los requisitos que hay que verificar para que la cesión del contrato a un tercero por ley pueda practicarse, uno es que haya ejecutado el 20%, que haya transcurrido un año desde el 20% de la prestación del contrato, que haya transcurrido un año desde la adjudicación, y el tercero es que se verifique que en aquellos contratos que el requisito de capacidad de solvencia ha sido determinante, como es el caso, se verifique que la exclusión y el nuevo que entra o el que se excluye no altera esa capacidad jurídica. Aquí no hay ningún riesgo, se puede ir a su casa que no pasa nada. Entonces, vale, seamos claros y adultos. Vale. Bueno, ayer el señor Serena pues habló del... No, yo ayer no. Perdón, el señor Polo habló del mal ambiente de trabajo, en fin, de que ustedes no tenían ni idea. En fin, eso es falso. Bueno, eso es lo que dijo él. Habló de esa guerra que parecía que había entre unos y otros. Desde luego, para nosotros no hay ninguna guerra. ¿A usted le había ocurrido lo que le ha ocurrido en este proceso de adjudicación alguna vez en algún otro proceso de adjudicación? Lo que le ha ocurrido en esta mesa, es decir, los conflictos que ha tenido, las discusiones que ha tenido, los debates que ha tenido, el que la parte técnica no escuche y no haga absolutamente ningún caso de lo que ustedes les dicen. Sí, pero es verdad que no es frecuente. No es frecuente. Y desde luego no desciende al ámbito personal. Pues todos sabemos distinguir lo que es la opinión profesional y lo que es la personal. Pero no, que quiero explicar, creo que en algún escrito de esto, ya no sé si lo hagan a usted, lo contaba. Creo que fue el año 2019, un presidente de la mesa bastante más inteligente lo que hacía era bloquearnos, porque nos decía, es que es verdad que eran 6 contratos, 2 los llevaba yo. 2 los llevaba yo, 2 una compañera, 2 otro compañero, el interventor era el mismo, y ahí observamos unas prácticas colusorias. Y quisimos hacerlo constar en acta, eran de libro, de hecho fueron condenadas las empresas, fueron sancionadas por la Comisión Nacional. Y pretendíamos que se hiciese constar en acta y que se comunicase a la oficina de Navarra de consumo. Joder. Pues no hubo. Pero bueno, yo con esa persona, con ese presidente de la mía que me grababa, me dijo, te voy a grabar y te voy a... Bien, bueno, no era pues me he tomado 100.000 cafés y cañas por la calle. Vale. Es más, cuando me lo encuentro por la calle está jubilado. El señor Polo ayer vino a decir que todas las mesas de contratación funcionaban de la misma manera, con el mismo procedimiento, a la hora de que los técnicos, ingenieros, puntuaran. Y es más, vino a decir que usted había avalado ese procedimiento, esa manera de puntuar que tuvieron los técnicos. ¿Es así? ¿Que fue aprobado por usted el procedimiento? ¿Qué procedimiento? ¿Cómo? Yo no soy órgano de contratación ni apruebo los pliegos. El señor Polo ayer dijo que él, en todas las mesas puede de decir contratación... que la práctica habitual... A ver, evidentemente, si usted me pregunta a mí cómo se hizo la adjudicación de la glorieta de no sé qué hace 20 años, pues no lo recuerdo. No, en las mesas de contratación del señor Polo, donde presidía el señor Polo. El señor Polo vino a decir ayer que esto de que él puntuara, en fin, pues después de ver las puntuaciones del resto de técnicos era lo habitual. A ver, yo lo que le puedo decir es que ninguna otra obra he tenido yo que 5 miembros de la mesa, para empezar que haya tanto vocal, es una anomalía, aunque ellos lo ven como que es una forma de garantizar la transparencia. No, perdón, la transparencia es en el día a día cómo actúas, que haya más, lo que hace es complicar la tramitación, porque uno está en una obra, el otro está llevando un proyecto, el otro está... Bien, pero es verdad que había una instrucción del consejero que en las obras grandes venían los 2 directores del servicio de proyectos y de conservación, ¿vale? Más en este caso el de la Junta por el importe del contrato. Pero en ninguna otra obra a mí me han dicho 5 miembros de la mesa que se sabe quién se la va a llevar. Y luego ha resultado que es esa. Eso no me lo había pasado nunca. Por eso pedí, por favor, que se motivase. Para evitar esas sospechas y esas dudas. ¿No le había ocurrido nunca eso?
A mí que se lo hay. Y además otra cosa, se reconoció y consta en acta, y además es que solo hay que ver las ofertas económicas, que la oferta económica se ha conseguido que no sirva para nada, con lo cual todo se ventila en la valoración técnica de la oferta. Por eso es fundamental. Y que no estaban motivados, oye, cualquier persona que no lleve anteojeras y no tenga prejuicios, que se lea los informes de valoración. Son meramente descriptivos, sí, se pone excelente, muy bueno, regular, bueno, pero luego viene una descripción. Bueno, se hizo chascarrillo lo del famoso gel explosivo y el láser, y que si la cala uno la hacía una semana antes, bueno, y decíamos, bueno, ¿y qué tiene que ver que la haga una semana antes o 15 días? Dime que está muy mal uno o muy... Sí. Bueno, se explicó 40 veces lo que tenía. ¿Usted ha recibido alguna comunicación por escrito del señor Polo diciendo que él no puntuó en último lugar? No, además es que no es un tema que está reconocido, es público y notario, que a él le llegaban y que él valoró al final. O sea, que no ha recibido. O sea, al final se las puso antes, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que al final salía la puntuación. Bueno, de hecho, la cosa es evidente porque se cambiaron las puntuaciones. Es verdad que para una empresa que no ni por el forro se podía llevar el contrato y tal, pero se tocaron luego otra vez. Hay varios cuadros de puntuación. O sea... ¿Cuántos votos particulares ha hecho en su vida? Pues no lo recuerdo, pero desde luego no es lo habitual. No es lo habitual, vale. No. ¿Usted conoce el porqué, la cerrazón del señor Polo para no atender ninguna de las demandas que ustedes le hacían? Lo ignoro. Por ejemplo, el ser sustituido por su suplente. A ver, eso fue un intento de que el procedimiento no descarrilase, dada que había prisas en que, y es verdad que el túnel se haga, que el desdoblamiento se haga. Vale. Pero a ver, lo que se le ofreció, pero y creo que se dice en el voto particular, a mí mira, los votos particulares, uno de los problemas que tuvimos el año 2019, que lo que le digo es que nos empeñamos en hacerlos todos, y claro, que 8 manos escriban un texto común, a uno le gustaba ahora que fuese así y tal, y en este decidimos que cada uno hacía el suyo. Entre otras cosas, el interventor me dijo que empalagaba mi voto particular, porque empiezo diciéndole que respeto su trabajo, que no es nada personal, que esto empalaga y esto, bueno, pues haz tu voto. Lo que quiero decirle es que esa circunstancia podía haber sido en cualquier... A mí me dicen que un vocal es el que lo recibe y hace... Pues, o sea, que no teníamos por qué personalizar ni sospechar ni nada. Vale. ¿Por qué cree que el señor Polo no quería convocar reuniones presenciales? Creo que dice en un correo que lo considera innecesario, que ya todos sabemos las posturas y que es innecesario. De todas formas, es un derecho de los vocales, y yo lo he ejercido, y hay correos que digo, oye, en amparo, o sea, cuando a mí La Habana, que por cierto no me ha llegado la resolución esa que dice que esto es nulo y tal, creo que leí que una de las cosas que me achacaba era, aparte de lo de las actas, que no las hago bien, que si quieren luego también les explico, me dice que no advertí de las consecuencias legales. Hombre, por favor, que le digo, cito el artículo y el párrafo y la letra, pido que nos reunamos, tal. Si no te convoca el presidente, ¿qué puedo hacer? ¿Bajar y liarme a gritos? Vale, él dijo que solo no había convocado en una ocasión. Usted, en aquello que tenía que ver con de hace la 2 años no me acuerdo. técnica. Se pidió reiteradas veces juntarnos y hablar, y bueno, y de hecho nos volvió a juntar el director general en noviembre. Vale, o sea, ayer otra cosa que dijo el señor Polo fue que bueno, que daba la sensación, y yo, en fin, se lo recriminé un poco porque no me parece que sea así y porque creo que tienen criterio propio, que el señor Muñoz y el señor Pérez Remondegui hacían lo que usted decía. A ver. En los informes. Yo creo que eso se contesta por sí solo. Vale, perfecto, lo doy por contestado. No me he dudado a la hora de plantearle esta pregunta, pero creo que usted tiene derecho a responderla, porque ayer el señor Polo hizo una cosa, a mi juicio, muy fea. Muy fea. Pues si es fea, no me la pregunto. Dejó entrever 2 o 3 veces que usted cambió de actitud que tenía en esa mesa de contratación cuando vio la que había salido en referencia a una empresa. Es decir, dejó entrever que usted tenía interés en que fuera adjudicataria alguna otra empresa. Y yo simplemente quiero que conste en acta, y por esto voy a leer, y luego le voy a dar la palabra, un extracto que me parece que deja muy a las claras cuál es su nivel de rigor, señor Serena. Usted decía,
En mi opinión, que no comparte la mayoría la exclusión de la valoración y puntuación asignada por el presidente, como sucedería con cualquier otro miembro de la mesa que pudiese intervenir en último término, razón por la que no debe personalizarse este tema, no salva la cuestión, pues esa opción de suprimirla también podría entenderse motivada por el conocimiento previo que todos tenemos del resto de las puntuaciones, porque eso suponía adjudicarle a la UTE donde estaba María Ezcurrena, y usted no lo vio apropiado porque ya era conocido. Me parece que deja a las claras el rigor a la hora de actuar y lo deja por escrito. No obstante, pues yo, si usted quiere responder a esta insinuación del señor Polo, yo le doy la palabra. He dicho al principio que no iba a entrar en cuestiones personales, pero que no, pero es que claro, hay algunas que tienen una gravedad. O sea, a ver, eso demuestra dos cosas: o ignorancia supina o malicia. Porque el secretario, el interventor, no puntuamos. O sea, aunque yo quisiese que se lo llevase mi amigo del alma, yo no doy puntos, no puedo lograrlo. Entonces, que eso el presidente de una mesa diga eso, pues bueno, se califica por sí mismo. ¿Por qué cree que el señor Polo se puso, en fin, pues no sé, es una expresión que yo a veces utilizo? A él, es que me preguntas sobre una persona que no... ¿Es un compañero? Bueno, es un compañero que habla del proceso en el que usted participa. No, yo puedo hablar del proceso, sí, pero ¿por qué hace una cosa u otra? Pero es que habla muy concretamente de usted, y estamos hablando de un proceso en el que usted emite unos votos particulares junto al interventor y al otro letrado representante de la Junta de Contratación Pública de Navarra, y esos votos particulares no son tenidos en cuenta, pese a que advierten irregularidades graves y serias en el procedimiento de adjudicación de nada más y nada menos que 76 millones de euros. Es decir, a mí me parece que es una cuestión muy relevante. El director general el otro día afirmó que no tenía otra opción que firmar la adjudicación. ¿Comparte esa afirmación desde el punto de vista legal? Vuelvo a decir lo mismo que antes, o ignorancia supina o malicia. Vale. Porque puede perfectamente, es que lo dice la ley, y se asesoró. Bueno, a ver, en la Secretaría Técnica, mis jefes, porque yo no puedo suplantar a mis jefes. Yo formo parte de la mesa y soy un vocal independiente de un órgano colegiado y hago mis funciones. Y es verdad que mis jefes a mí jamás me dijeron que había... O sea, a ver, cuando dicen que se enteraban por la prensa, por favor, puedo decir el día y la hora en la cual se personan en el despacho de mis jefes, el consejero, el director general y el presidente de la mesa, a preguntar qué pasaba ahí. Bueno, eso ¿A usted? Pero es verdad, no, a mí no, a mis jefes. Pero yo sí que he de decir que mis jefes rigurosamente jamás... A la Secretaría General Técnica. A mí jamás me dieron ninguna indicación ni me dijeron nada. Las cosas como son. El consejero, el director general... Fueron a preguntar qué pasaba, que se estaba... A ver, era evidente, esta era la contratación estrella. Claro que estaban al corriente de que había dificultades y que había polémicas. ¿Y eso es legal? A ver, pues a mí me parece bien que un consejero sepa cómo va su departamento. Ahora, que no digan luego que se enteran por la prensa que había polémica, hombre, por favor. Yo le estoy preguntando... Pero lo que le estoy diciendo, si volviendo a... O sea, desde el punto de vista de la singularidad... Que se interese como un contrato, sí, pero desde entiendo normal. Para que luego no digan que no sabían pero las desde cosas. El punto de vista del procedimiento interno de la mesa de contratación, lo que estaba ocurriendo en esa mesa de contratación lo tenía que conocer el consejero, lo tenía que conocer el director general. Es que era notorio que estaba durando un plazo desmesurado. Por lo tanto, ellos estaban informados de todo. Imagino que sabrá cómo funciona un contrato, pero bueno, de eso a deducir pero fue a pedir explicaciones, pero a mí no me ordenaron nada, ni me presionaron, ni me coaccionaron. ¿Qué consejero era? ¿Recuerda? Pues a ver, no creo que esto pues sería Bernardo Ciriza. ¿Y recuerda más o menos la fecha? Creo que lo tengo apuntado. A ver, esto no tengo correo. Ya, sí, yo no lo dio. Anotaciones suyas. Sí. No, a ver, claro, pueden decir, ese señor se ha tomado un café y le ha sentado mal y está no. O sea, cuando Bernardo Ciriza en el Senado dijo que se había enterado por la prensa... A ver, a ver, bueno, yo no voy a juzgar a nadie. No, uno sabe lo que dice. Demostraría que era un
poco responsable, porque, joder, era se lo han dicho y es verdad. O sea, usted no le... Había una amenaza de que se cerraban los túneles y entonces, ¿cómo no va a estar al corriente de este contrato? Ahora, decir, y que había y que estaba tardando, esto empezó, me parece que fue en febrero, en marzo empezábamos, y esta, por así decirlo, la primera incidencia gorda es cuando lo de la motivación, que no sé qué, y eso yo creo que era junio, julio, antes de agosto. O sea, había reuniones en el despacho del secretario general técnico. Yo no sé dónde fueron las reuniones. Yo sé que a mí me dijeron que había ido a pedir explicaciones y que qué pasaba. Me pregunté, y a mí lo veo normal que me pedían explicaciones y qué pasa con este contrato que lleváis no sé cuántos meses. Y yo les dije, pues pasa esto, y ellos jamás me presionaron. Ya. Pero ni le hicieron caso, claro. Ni le presionaron ni le hicieron caso. Mis jefes no me tenían que hacer caso ni dejar de hacer caso. Bueno, con esas advertencias y con esas irregularidades, mis jefes no estaban en la mesa de contratación ni eran el órgano de contratación. No, pero el órgano de contratación sí participaba. Usted ha dicho que estaba el director general, el consejero, el presidente de la mesa de contratación con el secretario general técnico. Pues despacharían, por lo tanto, sí. El órgano de contratación sí estaba. Es decir, y el órgano de contratación... A ver, estoy hablando de las dificultades que había para llegar a un acta, a un acuerdo para que se considerase que la solvencia era suficiente y la motivación también correcta. Vale, de acuerdo. Hay un correo suyo que me resultó muy interesante y lo voy a leer, señor Serena. Abro comillas. Por último, insisto en que me resulta escandaloso, decía usted, que todavía no nos hayan pasado las valoraciones del tramo 3 de la Nacional 121A. Eso no es velate. Como ya dije en la reunión, se trata de valorar 4 ofertas y se está en ello desde abril de este año. Nunca se habían producido estas demoras, afirma. La imagen que puede extraerse es que se trata del premio de consolación para quien no se lleve la obra del túnel de Velate. Más de lo mismo. ¿A qué se refiere con esto? A ver, la licitación del tramo... A ver, creo que lo explicó el consejero muy bien. El tramo son 5 tramos, luego el proyecto del túnel de Velate era también conjunto con el de Almando y se troceó en 2. Se sacaba primero Velate, luego Almando. Por cierto, en el proyecto ustedes verán, para que cuando hablan de la imprescindibilidad de algunas personas, pues verá que el plazo aparece en unos 45 meses, en otros 40, en otros 66. Bien, bueno, se trabajaba así. A lo que voy. El tramo 1 hubo... Bueno, esto está en la Oficina Anticorrupción, no digo más. A ver, me está diciendo que esto está en la Oficina Anticorrupción. El tramo 3 sí, porque se inició la licitación, porque había prisas, que había que licitarlo, están los correos por ahí, el gabinete me daba... No sé, y luego de pronto, o sea, iba normal, había 4 ofertas, una licitación súper para adjudicarla sin mayor problema. Los miembros de la mesa, yo ya he valorado y ahí se bloqueó y no siguió adelante. ¿Quién lo bloqueó? Pues porque nunca nos llegó la valoración. ¿Pero quién lo bloqueó? A ver, pues el presidente es cuando nos decía, ya hay unos informes, yo os lo mandaba el informe y estas valoraciones, nosotros lo examinábamos y considerábamos si estaba suficientemente... ¿A qué se refiere usted con que puede dar la imagen de que es el premio de consolación para quien no se lleva la obra del túnel? Y la frase más de lo mismo. ¿Esto es una práctica habitual? A ver, más de lo mismo porque la obra del túnel de Velate estaba demorándose meses y meses y estábamos ahí y se bloqueó y luego, bueno, lo que luego ha pasado es verdaderamente... ¿Y el premio de consolación qué quería decir usted con el premio de consolación? Pues que ¿Había premios a la hora de adjudicar? Pues igual se podía llevarlo otra empresa, no lo sé. ¿Cómo? Podía llevárselo otra empresa. Otra empresa. Ya, pero bueno, usted habla de un premio de consolación. Bueno, bien, pues es una expresión que igual no es la más afortunada. Yo lo que me quejaba era de la tardanza. Después, no quiero marear aquí con correos, creo que hay unos correos muy significativos. Además, este contrato tenía, ahora recuerdo, tenía una peculiaridad. Este contrato, después de darnos prisas, y eso está en el portal, salvo que lo hayan borrado, ese contrato se anuló el anuncio. Se licitó, se colgó el anuncio, porque nos daban prisas. ¿Por qué? Y nos felicitaron del gabinete y tal, habéis trabajado muy rápido, gracias, tal. Y se anula el anuncio de licitación
Entonces preguntamos a la unidad gestora qué ha pasado. No es que había unos errores, luego nos enteramos era que la rueda de prensa no se había celebrado, se iba a dar luego y volvieron a colgar el mismo anuncio, Sí, lo cual demuestra que no había errores. Ya. Bueno, entonces este contrato tenía esa peculiaridad de que venía ya pues con alguna cosita. ¿Por qué? Con alguna cosita. Vale. Sí, ¿Por pues, qué el tramo 3 en la Oficina Anticorrupción? Pues por la demora y porque luego creo Por las que se ha cositas. desistido del procedimiento por razones de interés público y se cita, porque yo ya no estaba en el departamento, hablo de lo que dice la prensa, que había una instrucción técnica del Ministerio de Fomento sobre la economía circular y no sé qué. A ver, por favor, esas instrucciones técnicas no son de obligado cumplimiento, primero. Pero es que eso lo dijo Ciriza aquí cuando se le preguntó que por qué no se desdoblaba entera la N121, que el defensor del pueblo había dicho que se tenía que hacer, y él dice, eso es una instrucción técnica del Ministerio que no vinculan. Perdone, es que esa instrucción técnica además dice que a las obras licitadas y los proyectos aprobados no se tiene por qué aplicar. Y luego ya la guinda fue que en la prensa salió que el Seprona había tramitado una denuncia de unos vecinos porque en el tramo no sé cuál se dejaban los residuos de cualquier forma. Y ahora resulta que la razón para desistir del procedimiento era que había que cumplir una instrucción técnica. Repito, que no es de obligado cumplimiento. La razón es que no se quiso seguir con un procedimiento que sabían que estaba ya pues como estaba. No se quiso, vale. Vale, perfecto. Hay una resolución que desiste del procedimiento. Pero que no se quiso porque, en fin, hablamos de premios de... A ver, se ha argumentado como que fue por cumplir una instrucción técnica. Y eso no es así. A ver, yo lo que puedo decir es que la instrucción técnica no es de obligado cumplimiento y de hecho lo ha dicho el consejero en esta sede. En este contexto, señor Serena, ¿usted ha escuchado a terceros dentro del departamento hablar de reparto de obra pública? No. Nunca. Nunca la ha escuchado. Rumores puede haber. Claro. ¿Cómo? ¿Qué rumores puede haber? A ver, si hay rumores es que ha escuchado. No, digo que he dicho que rumores puede haber. Yo no he dicho que haya. haya. O sea, a usted no le ha llegado ningún rumor de eso. A ver, mire usted, además lo he traído porque es curioso, ¿no? O sea, se rieron, no sé quién se rió. Es que yo dije, es que el interés que teníamos era que esto se intentase hacer lo mejor posible, porque ahí el mercado es cerrado. La primera actuación que tiene la mesa de Velate es porque una empresa nos dice, oye, que yo tengo una sanción. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha impuesto multas de 203,6 millones, 203 millones a 6 empresas. Sí, porque durante los últimos 25 años alteraban los procesos competitivos. Y aparecen ahí las principales. Es decir, el mercado... Mire, mi profesor Alejandro Nieto tiene un libro sobre la corrupción y dice, ¿dónde hay prácticas corruptas? Donde hay dinero. ¿Dónde hay dinero? En el urbanismo y en la obra pública. Luego, ahora, si se reparten o no, bueno, es que lo reparten según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, las propias empresas. Bueno, vamos terminando. Creo que aunque algo de margen me gustaría tener. Me parece muy relevante. ¿Perdón? Me parece muy relevante lo que acaba de desvelar, es decir, que el tramo 3 esté en la Oficina Anticorrupción. Me parece una cuestión tremendamente seria. En todo caso, bueno, pues solicitaremos la información y veremos dónde... A ver, son procedimientos secretos, ¿eh? O sea, dejen trabajar la Oficina Anticorrupción. Bueno, nosotros evidentemente podremos actuar también en consecuencia, es decir, representamos a formaciones políticas y además somos ciudadanos, que no queremos que haya corrupción en nuestra tierra. Yo tampoco. Pues nosotros por eso, desde UPN, por eso fuimos a la Guardia Civil a denunciarlo, legítimamente, como usted fue a la Oficina Anticorrupción. Hay un acuerdo de gobierno donde me dice cualquier indicio de mala práctica, no estoy hablando yo de corrupción, estoy hablando de mala práctica. Y la oficina, que para eso se crea, investiga y llega a conclusiones. A mí lo que me puede... Imagínese usted que no hubiésemos hecho nosotros votos particulares en esto, estaríamos ahora intentando justificar. ¿Usted no conocía? ¿No? A ver. Bueno, no sé.
el premio de consolación que usted escribe, ¿en qué está pensando? Es que me parece muy relevante, señor Serena. Es que da la sensación, puede haber gente que interprete que, bueno, como se le iba a adjudicar a una UTE las obras de Velate, pues había que adjudicarle a otra empresa el tramo 3. Pues no sé. No sabe. Más de lo mismo. Ese más de lo mismo alguien Más de puede... lo mismo me refiero a las prisas, que nos daban prisas. Este contrato tiene... De hecho, creo recordar, yo no sé si los periodistas sabrán, debe leerse más la prensa los fines de semana, porque querían que todas las adjudicaciones se anunciasen para los viernes, estuviesen para los viernes, para sacarla en el dominical, lo que sea. Termino. Entonces, ya, señora presidenta. Yo lo que me quejaba era que nos daban prisas, nos hacían trabajar de forma poco, en fin, cuidadosa a veces, y, como se ha demostrado, y luego resulta que estaba la obra, el procedimiento con 4 ofertas, repito, ya valoradas algunas, y ahí estábamos bloqueados. De hecho, creo que fue en este contrato y en otro que el presidente de la mesa al final dijo que renunciaba a la presidencia porque tenía mucho trabajo, pero es que luego continuó con el otro. Bueno, yo creo que, y termino ahora sí, yo creo que ha quedado claro, señor Serena, bueno, pues que usted se mantiene en lo que dijo en los votos particulares, me parece una cuestión relevante con lo que escuchamos ayer, me parece importante. En segundo lugar, me parece relevante también que haya manifestado que el señor Ciriza y el director general pues se reunían con la Secretaría General Técnica para hablar de los problemas que tenía. Yo he dicho que despacharon y que en alguna reunión preguntaron cómo iba la tramitación del expediente, sí, perfecto. Lo cual es perfectamente lógico. Sí, y en tercer lugar, me parece que, bueno, pues que en fin, que conocer de su boca que Anticorrupción está investigando la adjudicación o no adjudicación del tramo 3 de la Nacional 121A, también me parece relevante. En cualquiera de los casos, darle las gracias por la información que nos ha trasladado aquí y darle las gracias también pues, por la valentía de, más allá de otras cosas, defender siempre lo que piensa, nada más.